Pues muy bien a todos, bienvenidos un día más a Territorio Fonteta, ya sabéis, vuestra casa de actualidad de Valencia Basket y hoy tenemos vídeo de nuevo fichaje, porque sí, porque ayer Valencia Basket anunció a su última incorporación, la cuarta de la temporada, y es que, Sergio, Muhammadu Gueye, el jugador que prácticamente no conocíamos, ¿no? Hasta que se firmó con Valencia Basket, que hemos visto pues esta noche preparando este vídeo muchas cosas y leído mucha información sobre él y en este vídeo pues intentaremos describiros, ¿no? De la mejor manera a este jugador, como decimos, un melón, ¿no? De estos que se abren que vienen de G-League, ¿no? Y que la temporada pasada salieron también con Braxton Key. Sí, muy buenas. Tercer fichaje sacando de la ecuación a Corbalán, un poco así sorpresa, ¿no? Porque Osetkowski es verdad que se hablaba, pero nadie lo dio por cerrado, que apareció de la nada. Lo mismo con Sansuperi, que fue parecido a esto, ¿no? Que de golpe tarde tranquila, estábamos todos un poco, pues ya cerrando el día y mira, y apareció este fichaje. Un perfil que yo creo que era muy necesario para Valencia, porque me acuerdo que lo hablamos, sobre todo en los Space, que cuando sonaba Jan Dunen, que finalmente va al Real Madrid, ha firmado por el Real Madrid. Si tú tenías Jan Tunen y Osetkowski y se te quedaba muy cojo de físico y necesitabas ese tercer cuatro que sea físico, pues este es, ¿no? Es gay, es un perfil, no es un 3-4 como por ejemplo vino Braxton el año pasado que decíamos, hace falta un defensor a los tres grandes de Euroliga, a los Diallo, que nos hizo mucho daño, a los Mario Gesson ya, y haya aparecido Braxton. Este no creo que sea ese perfil de jugador que te va a defender al 3, pero sí creo que te va a aportar mucho físico en el 4, sobre todo te va a dar mucha intimidación en pintura, porque hay que ver su envergadura que ojo, tiene cosa y, oye, es un jugador, son apuestas, al final hablamos desde el desconocimiento y lo poco que hemos podido ver de datos y highlights y esta tarde-noche que hemos podido un poco investigar sobre el jugador, pero tiene buena pinta y al final son jugadores que es verdad que no cuajan en NBA, porque en NBA cuajan unos pocos, pero ya se pueden ir viendo sus datos en G-League, hacia dónde va el jugador, sus porcentajes y demás, y creo que encaja muy bien en el estilo Valencia Basket, porque al menos lo que he podido ver, en transición es un jugador prácticamente imparable. O sea, tiene una zancada espectacular y creo que a Valencia Basket le puede ayudar mucho a la hora de robar. Es un jugador que será el primero en salir o a la hora de sacar, al anotar canasta, perdón, al recibir canasta, lo hace mucho Valencia, sacar rápido y balón en largo, pues creo que Gueye es uno de esos jugadores que puede salir corriendo con su zancada y que no le cojan y anotar muchos puntos fáciles. Sí, además un jugador ya de 28 años, 205, Cotonou, porque él es nacido en Staten Island, en Estados Unidos, pero tiene los padres, ¿no? Son senegaleses y por eso tiene el pasaporte Cotonou, que es algo que es importante a remarcar, que no ocupa esa plaza de extracomunitario. Y estoy, Sergio, un poco con lo que tú decías, ¿no? Creo que es un jugador que no es ese perfil Braxton Key, de hecho es más un 4-5 que un 3-4, ¿no? Creo que va a ser el acompañante de Dylan Osetkowski en la posición de 4 y que de hecho puede echar una mano el día que los 5 pues, estén cargados de faltas o haya lesiones. Creo que este perfil de jugadores nunca pues viene mal, ¿no? En una plantilla larga y con una temporada también extensa como la que tiene Valencia Basket por delante. Y es un poco lo que tú decías. Creo que es un físico que es cierto que no es un físico de músculo, ¿no? Es más atlético que potente. Un jugador con unos brazos enormes, con, lo hemos dicho, mucha capacidad de proteger el aro, muy móvil. Creo que es importante eso que has dicho, de que corre muy bien la pista a campo abierto y eso a Valencia más que creo que le puede beneficiar mucho tener un jugador de estas características. Y luego hay otra cosa, que es un jugador que no es un especialista ni mucho menos, pero puede abrir el campo en distintas situaciones. Tiene buena mano desde el tiro de tres. De hecho, tiene mejor porcentaje, por ejemplo, que Braxton Key cuando llegó la temporada pasada. Tiene un 33% en G-League, ¿no? Con ese filial de los Chicago Bulls del que llega. Y creo que es un jugador, por eso, bastante completo. Es cierto que habrá que verlo cómo se adapta a Europa y en un contexto más de un baloncesto diferente, que es lo que pasa siempre con fichajes llegados de la G-League y además él no tiene experiencia, ¿no? Jugando con la selección de Senegal en competiciones FIBA, pero aún así, pues creemos que es un fichaje, Sergio, que sobre todo por su particular físico, ¿no?
puede ser un jugador que impacte desde el minuto uno en Euroliga. Sí, creo que es un físico muy europeo. Me refiero, son jugadores muy típicos a ver en Europa que han cuajado. Por ejemplo, es verdad que creo que Gueye, visto así, creo que tiene más calidad, pero es un perfil muy parecido a Endur. La verdad, tú lo ves por físico y forma más o menos a la hora de ver los highlights que hemos podido ver de jugar es muy parecido, aunque es verdad que Gueye tiene bastante más calidad. Por lo que se puede ver muy rápido a Europa. No es un perfil de jugador tan diferente a lo que vemos aquí que necesite una adaptación. Y además no viene como Braxton, que fue en octubre o noviembre, sino viene con una pretemporada entera para adaptarse al baloncesto europeo. Así que eso también es un punto a favor de que Valencia Basket lo haya fichado a 23 de julio y tenga pues toda la pretemporada con el equipo. Y sobre lo que decías de los porcentajes, muchas veces, pues al final lo que se tiende a mirar son los últimos, ¿no? Son los de G-League y demás. Pero yo sobre todo cuando hay jugadores que han estado gran parte de su carrera en G-League y en NBA no apenas han jugado, yo tiendo más a ver los de la liga universitaria, porque es que la G-League es que los porcentajes son muy locos, en el sentido de que si veis, por ejemplo, su partido que tiene 40 puntos, todas las canastas son casi en bandeja o mate, porque es un correcalles. O sea, es que al final sus partidos están descontrolados. Y los tiros que se hace pues son unos contra uno, más como si fuera, salvando la distancia, es un partido de calle, ¿no? Entonces, sobre todo yo tiendo más a ver los de la liga universitaria, porque hay un pelín más de táctica. Entonces sí que se puede ver mejor los porcentajes. Y ahí en el tiro de tres no ha bajado en ningún momento del 30%, en las tres temporadas. Entonces, eso significa que, oye, no tiene tan mal tiro como he llegado a leer de que, oye, no es para nada un tirador y que va a sufrir. Creo que sí, como has dicho, Marc, tiene capacidad de abrir del campo y que sobre todo lo va a entrenar. Estoy seguro que en pretemporada vamos a ver cómo lo van a entrenar, que sea un jugador que se abra esquina, que abra el campo de Valencia, porque creo que le puede ayudar mucho a Valencia Basket en eso y además a la hora de defender incluso por dentro tiene tanta envergadura que puede dominar por ahí. Sí, es un jugador que hemos visto, ¿no? Tiene de hecho ese famoso partido, ¿no? Ya de los 40 puntos que tanto hemos visto ya por redes, pero es un jugador que creo que es muy buen finalizador cerca del aro, que eso es algo a tener en cuenta. Y luego, aquí os vamos a enseñar la carta de tiro que ha tenido esta temporada en G-League, ¿no? Con lo decimos, el filial de los Chicago Bulls. Ahí podéis ver cómo, pues bueno, lo que decimos, tiene la mayoría de sus tiros son desde dentro de la pintura, tiene poco rango de tiro cerca del aro, pero en la línea de tres, pues es un jugador que, oye, tiene esa amenaza, tiene ese porcentaje, como vemos en la parte izquierda del 37%, ¿no? Que sobre todo hará Sergio que la defensa pues tenga que salir y es un jugador que ataca bastante bien de cara y de bote. Yo leía que él es un jugador con una formación atípica, porque al final él tuvo muchos problemas en el instituto por absentismo escolar y tal, le costó ganarse un nombre y una reputación en Estados Unidos. De hecho, él no entra en universidad directamente, sino que va a otra liga de mucho menor nivel. Un vídeo de YouTube con sus jugadas le cambia un poco la vida y ya ficha por una universidad, pues, que es lo tengo por aquí, la de Stony Brook, ¿no? Que es una universidad quizá no demasiado potente, pero ya es de NCAA 1 y bueno, al final ahí pues tiene su primer paso, luego acaba en Pittsburgh, donde también demuestra ser uno de los mejores taponadores del país. Y lo que os quería comentar también es que es un jugador que lo que he leído es que en su etapa de entre el instituto y los primeros años universitarios crece cerca de 30 centímetros, que es una barbaridad. De hecho, empieza, digamos, esta trayectoria jugando en el puesto de base, puestos exteriores, y obviamente con el cambio de altura, pues le hace ser un jugador pues, interior, que tiene que aprender a jugar de otra manera. Y por lo que decía, ¿no? Que esa capacidad de que en sus primeros años jugara de base, pues le hace ahora tener, pues, primero ese manejo de balón, ¿no? Para un jugador tan alto. Le hemos visto como es un jugador que no solo corre la pista sin balón, sino que puede correrla de hecho con balón. Y luego que es un jugador que, oye, aquí que no se me malinterprete, no es un pasador excelso, pero es un jugador que, oye, tiene cierta visión de juego en el poste, que puede pues soltar el balón en distintas situaciones de cuando le hacen 2 contra 1, cuando tenga pues las situaciones a de pase fácil, es un jugador que tiene cierta visión de juego por esa capacidad y por ese manejo del cuerpo, ¿no? que tenía cuando era base, y creo que esto, Sergio, puede ser también importante, ¿no?
para que este jugador se adapte más rápido al juego europeo. Sí, no parece el típico 4 al que no le vas a ver votar casi nunca, que hay muchos perfiles así. Y sobre todo si es un 4-5. Que de normal, pocos 4-5 vas a ver con la capacidad de tener un buen manejo de balón o ser capaz incluso de sacar el balón de, desde tu campo. Estoy seguro que lo va a hacer, al igual que nos ponía muy nervioso muchas veces Jaime Pradilla, que lo hacía, pero también creo que eran órdenes del banquillo, que al final confiaban en ello. Creo que se va a confiar en Gueye a la hora de hacer eso, porque le he visto un buen manejo de balón y ahora me cuadra. No sabía lo que has dicho y ahora me cuadra, porque lo había visto en los vídeos y digo, pues, oye, pues tiene un buen manejo de balón para ser un 4-5. Pues claro, si sus inicios fue base, fue exterior, pues ahí viene, ¿no? Un poco de que ya estaba acostumbrado a ese buen manejo de balón, luego se fue adaptando, por supuesto, que haciendo hasta 30 centímetros, que es una barbaridad. Entonces cambia ya su posición, pero oye. A eso explica un poco pues esa calidad, ¿no? que tiene a la hora de en el bote y eso pues también le da un extra valencia de que no es un jugador de que tiene que recibir y punto, sino que es capaz él de botar, de ayudar un poco con ellos si alguna jugada se atraganta y oye, está bien que tenga esa capacidad. Y además también lo que decías de que ha tenido un camino difícil, pues eso siempre es positivo porque habla un poco de que es o sea, un chico muy trabajador y que va siempre a valorar lo que está consiguiendo, que a veces no todos, pero cuando el camino es más fácil y sobre todo los jugadores que vienen de Estados Unidos, algunos tienen la cabeza un poco fuera, que les cuesta un poco, ¿no? Adaptarse porque tienen otros humos y demás. En el caso de este jugador, por lo que has comentado, tiene pinta que es un chico muy trabajador y que va a valorar, por supuesto, la oportunidad de Valencia y que va a ser un soldado más de Xavi Albert y va a estar por y para el equipo. Sí, aquí vemos una comparativa, no nos gusta hacerla porque de hecho hemos dicho que no son jugadores, digamos, ni siquiera de la misma posición, ¿no? Entre Braxton Key y Mouhamadou Gueye. Pero tenemos una comparativa, ¿no? Porque nos ha parecido interesante, Sergio, ver cómo dos jugadores que encima jugaban en la misma liga, ¿no? Como Braxton Key y Gueye, ¿no? Pues llegan a Valencia con unos números muy similares, ¿no? En cuanto a anotación, en cuanto a rebote, y creo que esto puede ser también algo positivo, ¿no? Que al final Braxton Kino es un jugador que despertaba una ilusión tremenda cuando llegó a Valencia Basket y al final, pues bueno, todos sabemos lo que ha pasado este año y que todos hubiéramos renovado y bueno, que conseguido un contratazo en Fenerbahce, que no hay mucho más que hablar. Por eso instamos un poco al positivismo porque creo que también está un poco, Sergio, instalado, ¿no? El pesimismo en la plantilla de Valencia Basket porque es un jugador desconocido. Oye, Braxton cuando llegó era un jugador también muy desconocido y al final tuvo muy buen rendimiento. Pero creo que al final es un poco consecuencia de todo, ¿no? Porque está un poco la gente desilusionada con el tema de pues, la plantilla, ¿no? Porque al final es un choque de realidad la del año pasado con esta, que está en construcción aún y hay que verla. Entonces como que se tiende a tirar por lo bajo, ¿no? En cada fichaje. Y oye, son perfiles diferentes. Está claro que Braxton venía a ser mejor defensor o mejor quinteto, ¿no? En defensivo de G-League y otro perfil. Pero oye, quizás este jugador es igual de bueno defensivamente, porque solo con ese físico creo que te va a defender bien a Mm. otros perfiles, no al perfil 3 como hacía Braxton, sino más al perfil 4 incluso 5 y sobre todo en ataque creo que incluso puede tener un pelín más de amenaza de Braxton, aunque es verdad que es complicado, ¿eh? Porque el final de Braxton es una barbaridad y se Mm. suelta, pero quizás desde el inicio está más suelto el que estuvo Braxton, sobre todo porque he dicho antes, ¿no? Por la pretemporada y al final pues puede aportar lo que al final es lo que necesita Valencia, ¿no? No ni que se parezca a Braxton, ni se parezca a Pradilla, ni lo que quiere Valencia, lo que quiere Xavi Alberto de este jugador. Y si cumple con eso, simplemente será un buen fichaje y habrá cumplido con el trabajo, en este caso, Arbalejo, que suele acertar. Oye, que en esos fichajes que trae de allí suele acertar. Un ejemplo de ello pues es el propio Braxton, que fue un auténtico fichajazo. Y creo que de los mejores fichajes de la temporada pasada en Europa porque venía de ser un desconocido total y míralo, ha sacado un contratazo, como has dicho, en Fenerbahce. Entonces, pues eso, hay que valorar a los jugadores y tampoco hay que verlo todo tan negativo. Oye, que la plantilla no está cerrada, estoy seguro que falta un 4 seguro, eso 100%, y espero y deseo que falte un 2 porque ahí sí no sé que me puedo yo unir un poco al pesimismo de la gente si falta un 2 pero estoy seguro de que, oye, también intentarán traer un 2. Sí, además, yo creo que también el tema del 2 puede estar, pues que hubo, ¿no? Una cadena, un medio que sacó que no estaba trabajando en el 2. Oye, por cómo le está moviendo Valencia Basket en estos perfiles, porque vemos que en día hay escupo, que Gueye es Cotonú, oye, es que hay una plaza extracomunitaria libre de Valencia Basket y eso nos puede hacer intuir, ¿no? Que ese 2
pues tenga esa, sea para esta plaza de extracomunitario. No sé si lo hemos comentado, Sergio, pero sus números este año son muy buenos. 15 puntos, 7,5 rebotes, 1,8 asistencias con un 33,3% en el tiro de tres. Es un jugador que, como decimos, tiene una trayectoria bastante atípica, ¿no? Porque no es drafteado en el draft del 2022 tras salir de la Universidad de Pittsburgh, donde pues hace muy buen año en una universidad ya importante. Ha ido progresando año a año y ha ido pues jugueteando un poco con contratos de G-League, ¿no? Con partidos, pocos partidos, es cierto, en NBA, pero ha estado en rotación de, pues, de Toronto Raptors, ahora en la última temporada de los Chicago Bulls, también pasó por Charlotte Hornets y lo dicho, ¿no? Es un jugador que, oye, es un melón a abrir, como tú bien dices, creo que Alejo es un director deportivo que creo que conoce y sabe muy bien. Y creo que es muy difícil a veces interpretar los números de G-League o el juego de G-League y transportarlos a Europa. Pero creo que Albalejo en eso pues tiene experiencia, ¿no? Ha estado mucho tiempo trabajando con Utah Jazz en la dirección deportiva y ha estado en múltiples, no solo en Summer League, sino en NIL universitarias, que supongo que también lo conocerá de ahí. Entonces, hay que darle un voto de confianza porque, bueno, lo que ha traído de allí de momento ha sido siempre positivo. Así que veremos cómo acaba el tema de Mohamed Gueye, pero, Sergio, la gente está un poco pesimista. Nosotros venimos aquí a, oye, Valencia Basket también es un equipo que ficha mucho por perfil, por características, por jugadores que encajen en su modelo de juego. Y a lo mejor es un jugador que en un estilo donde estaba no encajaba, que no es el caso, porque tiene muy buenos números este jugador, pero en un estilo como Valencia Basket, a mí me parece que es un jugador que, oye, con la energía que va a dar, con esa protección de aro, con esa correr la pista, la movilidad que tiene, me parece que es un fichaje por lo que hemos visto. Luego, oye, pueden pasar mil cosas, porque la adaptación a Europa no es fácil, pero por características que estamos viendo, oye, pues un jugador que yo creo que para el estilo de Valencia Basket encajaba como anillo al dedo. Es ideal, sí, sí. Y ojo, que no es extracomunitario, que también hay que valorar eso, que ha sido capaz, Valencia Basket ha sido capaz de ir al mercado americano y traerse un jugador que no ocupa plaza extracomunitaria. Eso también es de valorar, que es muy complicado sacar a esos jugadores y, oye, ya está, ha conseguido traer uno que no es extracomunitario y que lo has dicho tú, que eso ya deja entrever que parece que están dejando un hueco, ¿no? Para el puesto del 2. Me extrañaría mucho que Valencia Basket, con la necesidad que tiene esta temporada de fichar y incorporar jugadores con tanta salida, deja un hueco extracomunitario libre. Entonces yo creo que es para los descartes NBA, más tirando a octubre, con la temporada ya con 1 o 2 semanitas, ahí ya traer un 2. Es mi sensación, ¿eh? No es información ni nada. Simplemente creo que Valencia Basket puede ir a eso. Si no le sale nada, si le sale ahora algo en julio o agosto, por supuesto que irá a eso y le convencerá, pero si no, esperará esas semanas en octubre con los descartes, como Pino Braxton Key, y ocupar esa plaza de extracomunitario, porque en el 4 el otro, si no es en día, ya que parece que no, hoy se supone que se tiene que, si estamos a viernes, sí, así que hoy se tiene que cerrar. Capaz cuando subimos este vídeo ya ha igualado el Madrid, que tiene toda la pinta. Si no iguala el Madrid, pues se cerraría ya el puesto de 4. Pero si iguala el Madrid, entiendo que Valencia Basket irá por otro cupo, porque se ha ido por Ndiaye. Más o menos, entiendo que el perfil es ese, ¿no? Que buscan cupos, así que ahí es donde puede aparecer Roland Smith, donde puede aparecer Tyson, donde puede aparecer, pues incluso Mirotic. Yo personalmente iría por otros jugadores, iría quizás por un Tadas, a por un jugador así. Es verdad que viene de lesión, pero más a por un perfil 3-4. Pero bueno, veremos hacia dónde va la Valencia, pero yo creo que lo que falta es ese fichaje cupo en el puesto de 4 y un 2 extracomunitario, que yo creo que si se acierta, pues oye, Valencia Basket tiene una plantilla apañada, por supuesto que no es lo del año pasado, todos lo sabíamos, pero yo creo que puede competir perfectamente en ACB tal y como lo estaba haciendo y en Euroliga pues es la competición más difícil del mundo, de Europa, del mundo, ¿no? Está la NBA, pero oye, si salen bien las cosas, ¿quién pensaba a julio del año pasado que Valencia Basket iba a jugar Final Four? Nadie. Pues ya está, hay que confiar en que lo haga bien el club y confiar en que salgan bien las piezas que se han traído. Mm, no queremos tampoco vender humo, ¿eh? Es un palo lo que ha pasado de perder tantos jugadores, pero oye, una vez pues ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Que ya lo hemos comentado muchísimo y no nos queremos repetir, pues oye, hay que dar un voto de confianza a los que llegan, también al club que, bueno, al final hizo la plantilla del año pasado, son los mismos que van a hacer esta, ¿no? Por ese motivo creo que hay que dar un voto de confianza. Y a vosotros ya sabéis, chicos, lo dejamos por aquí. Ponednos en comentarios qué os parece el fichaje
de Gueye, si habéis fichado otro perfil, si os gusta lo que a ver, nos habéis escuchado de él. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues dale like, suscribiros y seguidnos en nuestras redes que nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.